mi mamá soñó con José Gregorio Hernández y él le dio una receta para que yo me salvara. Ella la hizo y yo me salvé. Pasó el tiempo, yo no iba a la iglesia, no iba por ningún lado, pero a los 5 años sí me recuerdo clarito en San Buenaventura que me regalaron de regalo una caja de Coca-Cola. A los 5 años, mi padrino. Y me bautizaron vestido de José Gregorio Hernández, con sombrero y todo, palmerito y todo, así, para pagar la promesa de que me había salvado de aquel gran milagro. Pasó el tiempo, creo que a los 10, 12 años me metí a la iglesia bautista y participaba en las batallas, por allá arriba, metida en las batallas, iba al grupo juvenil a la iglesia bautista porque era el único lugar donde participaba. Pasó el tiempo y me fui a la universidad. Después de la universidad me vine y me encontré un barrio que se llama Brisas del Sur. Quiero hablar de 3 caminantes que marcaron mi vida, que me mostraron el viento de Cristo, el soplo de Cristo, el llamado de Cristo, que me mostraron un nuevo camino en este camino de mi vida. Marcaron las huellas del maestro en mi vida. Quiero hablar de 3 personas que llevo como 3 ángeles que se aparecieron en mi vida y abrieron sus alas y me mostraron la misericordia divina de Cristo resucitado. 3 personas que tienen todas las dimensiones de Dios, muchas dimensiones de Dios, por decir así. Una de ellas fue el padre Ricardo Benedetti. El padre Ricardo Benedetti, que algunos viejos recuerdan que fue el que se cayó en el Aconcagua con los 13 indígenas hace más de 25 años, donde desaparecieron 3 indígenas y él cayó en el Aconcagua. Ricardo Benedetti, con sus ojos azules ardientes, me enseñó el camino de los más pobres entre los pobres, el Cristo sumergido en el corazón ardiente de los sufrientes de la tierra. Yo veía a Ricardo Benedetti, italiano, cómo trabajaba con los cariños, cómo se quitaba veía a alguien que no tenía correa, se la quitaba y se la daba. Me recuerdo que un día estábamos comiendo un plato de espagueti con sardinas y llegaron los cariñas y le tocaron la cuerda y él le dio la comida y se fue y quedó sin comida. Me mostró cómo amar a los pobres más pobres y a Cristo en medio de los más pobres. Eso para mí, así como en síntesis, representó al padre Ricardo Benedetti. Me mostró al Jesucristo de las periferias, el Cristo que andaba por Bochinche, por Pozo Oscuro, Tumeremo, 80 kilómetros donde los terratenientes de Tumeremo fueron alejando a los indígenas, alejándolos y los sumergieron a lo más distante de la montaña. Y yo me iba con Ricardo Benedetti allá y ahí vi a Cristo tallado en los rostros de los pobres más pobres, en las periferias. Y a través de ese vaso dorado, ardiente del padre Ricardo Benedetti, el cual fue sumergido en las aguas del Aconcagua y se fue con los indígenas, yo vi el destello de la divina misericordia en toda su profundidad, en los pobres más pobres. A Él, a Dios, a través de Él, quiero darle gracias y que me ayuden a decir gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Amén. El segundo hombre que quiero mostrarle, de la cual me enamoré de él, es raro que los hombres se enamoren, pero yo estoy enamorado de estos 3 hombres, me derritieron como un helado. Es el padre Adrián. Tiene 4 años que murió del corazón. Este hombre era el
místico de la Eucaristía, el hombre de pocas palabras, el hombre con una mirada profunda, el hombre de la espiritualidad indígena, de la espiritualidad de la naturaleza. Adriano para mí fue el hombre que me enseñó a buscar la libertad, el que me decía: César, tú no eres libre. Yo le decía: ¿por qué no soy libre? ¿Por qué no caminas desnudo por la calle? Me decía: estás loco. Me decía: viste que tú no eres libre, no eres capaz de caminar libre por ahí porque te da vergüenza. El día que tú aprendas a caminar. Y yo creía que él no lo hacía. Un día andaba por la gran sabana y le dio diarrea. Y salió corriendo, se quitó la ropa, plena piensa. Y yo me moría de la risa y él me decía: hay que ser libre. Y me enseñó la libertad, pero era un hombre con una mística profunda, con una mística que cuando lo veía celebrando la Eucaristía caía en un éxtasis y veía a Cristo sumergido en su sacerdocio celebrando la Eucaristía. La Eucaristía duraba 3 horas por mi tiempo. Y ahí se me pegó eso que la Eucaristía me duró mucho. Y él era el místico, era el que me enseñó la búsqueda de la libertad, la espiritualidad, y me enseñó también algo, este hombre, el amor a la palabra de Dios. A la palabra de Dios, a tener siempre en mi boca la palabra de Dios y a darle fuerza, a anunciar el Evangelio con la palabra de Dios, la palabra, la palabra, la palabra. Vi a Cristo hecho palabra, hecho mística y hecho libertad en medio de los pobres, en medio de la comunidad. A Él, que vivió 25 años sumergido en las comunidades indígenas y en el pavo con los campesinos, el cual me enseñó la espiritualidad campesina, quiero que me ayuden a decir a Dios: gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. El tercer hombre que cambió mi vida de una manera radical, el tercer punto que ha tejido el tapiz de este camino durante 18 años, es el padre Damián. Murió hace 10 años de un cáncer a los 46. Llegó de Italia, ambos eran italianos, los tres. Llegó a Brisa del Sur y ahí llegué yo con mi madre y mi familia. Vivíamos en un ranchito de 4x4, prestado, 6 personas, en ese ranchito de Sil. Y allí, en esa parroquia llamada San Martín de Porres, conocí al sacerdote sociólogo, Damián, al líder, al que tenía el liderazgo que movía a toda la comunidad, movía a los jóvenes, al líder de la juventud, al fundador, al organizador de comunidades de base. Era el hombre que movía la política, la sociología, las comunidades, que organizaba, el líder, pues. El hombre movía, 31 años tenía también cuando lo conocí, y me enamoré de él porque veía ese Cristo movible, ese Cristo que no se quedaba estático, el que proponía ideas, el que daba la iniciativa para que las comunidades se organizaran. Ese era para mí también, y ese me cambió la vida tanto que me enseñó a cómo enamorarme de Cristo. Y me enamoró tanto que no sé cómo lo hice. Lo conté en estos días, que a los 21 años, como dice, habrá 75 años, yo tenía 21 años cuando conocí a este hombre, Damián, y un día me dijo: César, ¿por qué tú no comulgas en la misa? Y yo le dije: yo ya está comulgando, pero yo nunca he hecho la comunión. Y entonces no me dijo más nada. Y un jueves, 5 de la tarde, yo estaba jugando fútbol y me vine de allá y entré a la iglesia en chores, así sucio, y estaba sentado ahí. Y entonces cuando llegó el momento de la Eucaristía, de comulgar, él me llamó y dijo: estas palabras que han quedado grabadas indeleblemente en mi alma, creo que fue Cristo a través de su boca
dijo, hoy quiero darle la comunión a una persona que lleva un año participando en esta comunidad y yo hoy le quiero dar la comunión. Y dijo, César, párate a comulgar. Y yo no sé si era como otro César, pero a lo mejor era como otro, yo me metí ahí.